Todo. Ya. Bien, amigos, para continuar entonces con nuestra agenda, eh, ¿Cómo hago para quitarle les esto? comentaba que en la historia de este de tercer foro sobre actualización en hematología, hemostasia e inmunohematología, logramos el interés de muchas organizaciones eh, y una de estas organizaciones internacionales que dijo presente desde el principio fue la Fundación Cardio Infantil, más conocida como la Cardio de Colombia. La Fundación Cardio Infantil puso a disposición a su equipo, puso a disposición sus redes, puso a disposición el conocimiento para poder llevar a ustedes esta presentación. Así es que, junto con agradecerle a la Fundación Cardio Infantil, quiero presentarles a nuestra colega Laura Sanabria Rojas. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica. Durante su trayectoria ha puesto énfasis en el laboratorio clínico de especialidad. Es líder en el área de inmunohematología y el servicio de gestión pretransfusional del Banco de Sangre de la Fundación Cardioinfantil en Colombia, más conocida como la Cardio. Tiene más de 14 años de experiencia en el área de medicina transfusional, principalmente resolviendo discrepancias inmunohematológicas en una población tan importante y compleja como son los niños. Y por supuesto también el manejo de componentes sanguíneos. Quiero dejar con ustedes, estimadas amigas y amigos, a Laura Sanabria Rojas con la presentación Más allá del grupo sanguíneo, la mutación homocigota gata del gen FIT y sus retos transfusionales. Laura, Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente, pues, es un reto hacer esta presentación frente a todos ustedes. Sin embargo, pues queremos compartirles un poco de nuestra experiencia con pacientes que han presentado, digamos, estos retos transfusionales, ¿no? El paciente que les vamos a contar es un paciente que además de tener la mutación estaba previamente sensibilizado con un anticuerpo. Entonces, pues sin más preámbulos, muchas gracias por la atención. Antes de iniciar, pues declaro que no tengo conflictos de intereses personales, profesionales ni financieros que pues puedan interferir con el contenido de esta presentación. Esta presentación ha sido elaborada netamente con fines académicos e informativos. Toda la información que está contenida acá pues se basa básicamente en toda la experiencia que nosotros como fundación hemos tenido. Ponerlos un poco más en contexto, somos una institución de quinto nivel donde hacemos alrededor de 82.000 procedimientos al año. Somos la institución número uno en trasplantes de órgano sólido y adicional somos la quinta institución a nivel Colombia que más transfunde componentes. Transfundimos alrededor de un poco más de 21.000 componentes al año. Vamos a empezar entonces abordando las generalidades del sistema DAFI. Recordemos entonces que el sistema DAFI está constituido por 5 antígenos, de los cuales los principales son el DAFI-A y el DAFI-B, y encontramos también el antígeno DAFI-3, DAFI-5 y DAFI-6. Está localizado en una glicoproteína codificada por el gen DAFI. En la imagen podemos observar entonces la glicoproteína del DAFI, que va a tener un dominio N-terminal externo glicosilado con 7 dominios que van a atravesar la membrana citoplasmática. Recordemos también que los individuos que carecen de estos dos antígenos, de este antígeno, pues son carentes de esta glicoproteína y además que van a ser resistentes a la invasión de algunas especies del plasmodio. Normalmente esta mutación la vamos a encontrar en pacientes o personas de ascendencia africana, lo cual podríamos decir que puede ser como una especie de protección, ya que recordemos que en estas zonas el plasmodium, la malaria, son zonas endémicas para este tipo de enfermedades. Eh, el antígeno DAFI-A es hasta 20 veces más común que el antígeno DAFI-B.
De acuerdo a los polimorfismos y las frecuencias, en la población africana, los antígenos DAFI-A y DAFI-B son menos comunes en comparación a los otros grupos. El fenotipo DAFI-A negativo y DAFI-B negativo es muy común, presente en aproximadamente 2/3 de esta población. En los caucásicos, el fenotipo DAFI-A y DAFI-B positivo es más común. Digamos que el antígeno DAFI-B negativo y DAFI-A, perdón, negativo y DAFI-B negativo son muy raros encontrarlos en este tipo de población. Los antígenos DAFI-A y DAFI-B son más frecuentes, teniendo un porcentaje en cuanto al antígeno DAFI-A del 66% y el DAFI-B en un 83%. En los asiáticos, el fenotipo DAFI-A positivo, DAFI-B negativo es el más común con una frecuencia del 91%. Bueno, en cuanto a la mutación homocigota para el DAFI, esto es una mutación que es normalmente la vamos a encontrar en personas de ascendencia africana, donde uno de los, digamos que uno de los alelos que codifican para el antígeno DAFIA va a estar silenciado por una pequeña mutación en una de las regiones promotoras para este antígeno. Sin embargo, esta mutación solamente va a tener, digamos, dificultad en la expresión del antígeno en la membrana de los eritrocitos, pero esta, digamos que se va a encontrar en otras células de algunos otros tejidos, como el riñón, el cerebro. Es por eso que estos pacientes no van a desarrollar ninguna, digamos, un anticuerpo contra el DAFI-A o contra el DAFI-B. Podríamos encontrar quizá un antígeno, un anti-DAFI-3, pero no es lo común. Entonces, para ponerlos un poco más en contexto, les voy a presentar un caso de cómo lo manejamos y cómo logramos, digamos, llevar al paciente a que tuviese una cirugía exitosa. Es un paciente masculino de 65 años que es procedente de Curazao. Su diagnóstico principal es un tumor maligno del intestino delgado. Ingresa con una hemoglobina de 5,46 gramos por decilitro a nuestra institución, un recuento de plaquetas de 100.000 y inicialmente le reservan 2 unidades de glóbulos rojos. Recordemos, este paciente tiene varios antecedentes transfusionales y el motivo de la consulta es dolor abdominal. Eh, Tiene un cuadro clínico de 2 meses de evolución consistente en dolor abdominal, que se irradia hacia el flanco, hacia la fosa ilíaca derecha de tipo opresivo, asociado a sensación de masa que se exacerba cuando él ingiere alimentos o líquidos. Al examen físico, el clínico detecta palidez mucocutánea generalizada, escleras con leve tinte ictérico, una hemoglobina de 5,46 y un hematocrito de 19,9%. Tiene antecedentes transfusionales de 3 unidades de glóbulos rojos y una mutación homocigota para el DAFI, una anemia ferropénica tratada en el 2021 y un sangrado crónico con lesiones hepáticas. Además de eso, ha tenido como más dificultades en el transcurso de su vida, ha tenido una masa localizada en el abdomen en el 2020, ha tenido, se le detectó pues un tumor en el intestino delgado. Adicional, el paciente no tiene muy buenos hábitos de vida, es sedentario, no es, consume cigarrillo hace aproximadamente 20 años, con más o menos 20 cigarrillos al día, y tiene antecedentes familiares como cáncer de páncreas, de seno, entre otros. Listo. Entonces, ya en el servicio de gestión transfusional, cuando nos ingresa la muestra, encontramos un paciente claramente B positivo, homocigoto para C grande, homocigoto para E pequeño, que es negativo. Teniendo en cuenta la información de la mutación homocigota para el DAFI, hicimos nosotros los dos antígenos, tanto el DAFI-A como el DAFI-B, y el resultado de estos antígenos fue negativo. Cuando hicimos el rastreo de anticuerpos irregulares, sorpresa, el rastreo fue positivo, en el cual logramos, digamos, descartar la presencia, digamos, principalmente en esto nos interesaba
revisar si de pronto el paciente había sido sensibilizado con un DAFI-A o un DAFI-B, con el fin de confirmar o no la teoría de que estos pacientes no van a ser sensibilizados con este tipo de anticuerpos. Finalmente, al hacer todo el estudio del panel de identificación, logramos identificar que el paciente estaba sensibilizado con un C pequeño. Tuvimos que hacer pruebas adicionales porque por el solo panel de identificación no lográbamos descartar otros anticuerpos, como lo era, por ejemplo, el E grande. Tuvimos que hacer una absorción halogénica para lograr quitar ese C y descubrir si quizá ese C me estaba enmascarando otros anticuerpos. Sin embargo, afortunadamente el paciente solamente mostraba sensibilización al C pequeño. ¿Qué hicimos? Finalmente, el manejo transfusional que se le dio, recordemos que estos pacientes no van a tener la probabilidad de ser sensibilizados con un antidafi-A y un antidafi-B. Sin embargo, previniendo que tuviese una sensibilización con un antidafi-A que es mucho más inmunogénico que el dafi-B, decidimos optar por transfundir unidades O positivo, C pequeño negativo, E grande negativo, que el negativo y DAFIA negativo para evitar pues posibles aloinmunizaciones. En total, el paciente recibió 5 unidades de glóbulos rojos durante la estancia hospitalaria. 2 unidades de ellas fueron transfundidas intraoperatoriamente. Igual en la cirugía, el anestesiólogo y el equipo utilizaron salvador de células para evitar de pronto alguna otra sensibilización y pues digamos que la disponibilidad de este tipo de unidades no es tan fácil. Encontrar unidades C pequeño negativo, E negativo y tras el hecho DAFIA negativo no es un fenotipo muy frecuente. Finalmente, lo que hicimos luego de la transfusión de las 5 unidades, volvimos a rastrear al paciente y identificamos que el paciente solamente se sensibilizó con el C. Posterior digamos, a la salida hospitalaria, el paciente volvió 3 meses después pues a un control y aprovechamos para tomar una muestra y volver a hacer todo el rastreo serológico, el cual solamente se seguía marcando el anti-C pequeño. Finalmente, pues en este control nos dio una hemoglobina de 8,9 y no se reportaron ninguna pues, reacción adversa a la transfusión. Finalmente, pues quiero dejarles esta frase. Se supone que los desafíos de la vida no están para paralizarte, están para ayudarte a descubrir quién eres. Muchas gracias. Espero que se lleven un poquito de información y les ayude en algo. Muchas gracias. Estimada Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia práctica, ¿ya? Porque muchas veces podemos orientarnos mucho en la parte teórica, pero digamos, asociado a un sesgo también que tenemos que muchas veces compatibilizamos la parte diagnóstica con la parte académica, entonces se aplica ese sesgo en las presentaciones y, y pocas veces tenemos la posibilidad de poder presentar un caso de la manera tan estructurada como lo has hecho. Así que felicitarte primero por compartir esta experiencia y dejar el foro abierto si es que alguien desea hacer una pregunta, pero yo, mientras tanto, voy a hacer las preguntas que me surgen de lo que hemos visto. Claro que sí. Mira, en la mañana conversábamos con Guillermo Herrera, que él también se dedica a la inmunomatología acá en Chile. Y me decía que había sido para él muy difícil poder lograr establecer el costo de la fenotipificación, por ejemplo, para, precisamente para células DAFI, ¿ya? Eh, entonces, ustedes realizan ese tipo de fenotipificación. ¿Tienes más o menos asociado o en mente algún valor en dólares o en pesos colombianos que pudiéramos conversar? Uy, me corchas porque realmente nosotros la parte monetaria pues ya la maneja la parte más, digamos, administrativa.
Ya. Nosotros, sin embargo, no fenotipamos todas las unidades, fenotipamos a necesidad de la institución. Es decir, por ejemplo, en este tipo de pacientes buscábamos primero el RH, es decir, el C pequeño, el E grande, el QUEL, y ahí hacíamos búsqueda de los antígenos DAFI, pero no fenotipamos todas las unidades. Por supuesto que todos estos fenotipos son cargados a las cuentas de los pacientes, eh, y pues queda como un registro en nuestra base de datos, pero un valor en pesos no te sé decir. Pero tienen la tecnología disponible. Sí, claro que El sí. recurso está Sí, sí, señor. disponible. Sí, el recurso en la institución está disponible, sí, señor. Ya. Oye, y lo otro, la otra duda que también me queda es con respecto a la automatización que tienen en una unidad compleja como el Laboratorio de Inmunomatología de la Fundación Cardioinfantil. Eh, ¿Qué grado de automatización, qué grado de equipamiento cuentan para poder dar respuesta a este gran volumen de requerimientos? Que sin duda va a tener también un requerimiento de rapidez que no vamos a ver en un hospital o en un centro de menor complejidad. Claro que sí. Digamos que todas nuestras pruebas son casi que 100% automatizadas. Lo único que procesamos manual, pues son las pruebas especiales, es decir, absorciones halogénicas, sí, todas las técnicas especiales que requieren, digamos, este tipo de pacientes, sí debemos manejar, montarlas de forma manual, porque pues el equipo ya tiene unos volúmenes, unos estándares que no pueden ser modificados. Sin embargo, te podría decir que el 99% de las pruebas son automatizadas. Y nuestras interfaces son bidireccionales, es decir, desde mi software, mi base de datos, yo le doy una orden al equipo, el equipo procesa. Como bacterióloga, sí valido el 100% de las pruebas y hago un envío nuevamente a nuestro sistema de información. No tengo que digitar absolutamente nada, pues porque eso evita obviamente que hayan errores y pues por seguridad transfusional. Maravilloso. Oye, y la última pregunta. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que le ha tocado enfrentar al equipo que te toca dirigir en la Fundación Cardioinfantil en cuanto a pacientes complejos o en cuanto a, de repente, un gran volumen de requerimientos en un momento específico? ¿Cuál ha sido el desafío más grande o la implementación de esta tecnología automatizada que tú nos mencionas? Bueno, digamos que ahorita se nos viene un desafío grande para a todos como digamos a nivel Colombia, con un nuevo decreto que nos emite la Secretaría de Salud, y es que todo paciente politransfundido debe ser transfundido isofenotipo RH y KEL. Y todo paciente politransfundido, dícese de todo paciente que en su vida haya recibido más de 6 componentes hacia adelante. Entonces, si tú me preguntas Fundación Cardioinfantil, casi que el 100% de nuestros pacientes van a ser politransfundidos. Creemos que ese es un reto que se viene grande. eh, pero por supuesto que estamos súper contentos con esa nueva normativa porque obviamente eso va a permitir tener una seguridad transfusional mucho más fuerte de la que tenemos hoy en día. Y por supuesto, todos estos casos que nos llegan de pacientes, además el hecho de la globalización, de la internacionalización, acá llega mucho paciente internacional, que son unos retos súper fuertes para todos, pero afortunadamente tenemos una red de bancos de sangre súper consolidada, súper unida, y muchos colegas que estamos siempre dispuestos a tender la mano y pues también digamos, a contar todos estos casos para llegar a una solución rápida, porque pues es un paciente que también está esperando un componente y que si no se transfunde puede aumentar su estancia hospitalaria, podemos, digamos, aumentar de pronto algún efecto secundario a no transfundir rápido a un paciente. Excelente. Querida Laura, muchísimas gracias a nombre de Lab Quality Chile, muchísimas gracias a nombre de todos los participantes que se mantienen conectados. Realmente vuestra experiencia
es un ejemplo, es un horizonte, es un faro al que queremos llegar muchos laboratorios en Latinoamérica y te doy las gracias de poder compartir tu experiencia el día de hoy. Claro que sí, no, a ustedes muchas gracias y si surge alguna duda que no sea relacionado con lo con el tema que mostramos, por supuesto que las puertas de la Fundación Cardioinfantil siempre, siempre van a estar abiertas para lo que necesiten, referenciaciones, lo que quieran, por supuesto que acá son bienvenidos. Muchas gracias por la invitación.